video vamos a hablar un poco del contactor, ¿sí? Que es un componente que ya venimos trabajando y es el componente principal de lo que tenemos que ver, que es lógica cableada, ¿sí? O automatismo también podríamos decirlo. Bueno, el contactor, ¿sí? Yo acá tengo una versión un poco viejita del contactor, pero bueno, sirve para la función que nosotros necesitamos. Tiene todo lo que tiene que tener. Bueno, el contactor básicamente son varias llaves que se accionan al mismo tiempo al aplicarle tensión a la bobina, ¿sí? El contactor está formado por una bobina que al aplicarle tensión genera un campo magnético y hace que se cierren los contactos, ¿sí? Son llaves que están abiertas y al aplicarle tensión se cierran. Básicamente son interruptores. Ustedes me dirán, ¿para qué necesitamos semejante aparatejo si podemos utilizar interruptores? Bueno, no. Los interruptores soportan muy baja corriente, solamente 10 amperes, y estos aparatitos trabajan con corrientes muy altas, o sea que podemos conectar motores. Especialmente es donde los vamos a ver trabajar, con motores. Los vamos a encontrar mucho en fábricas. Lo que queremos ver con este pequeño video es las partes que tiene el contactor, para así después entender mejor cuando armemos los circuitos con contactores. Como dijimos, los contactores se alimentan a través de una bobina. Esa bobina es alimentada según el tipo de contactor que tengamos. Acá se puede ver que es un contactor de 220 volts, 50 Hz, eso quiere decir que es de corriente alterna, ¿sí? Tenemos de los dos tipos y tienen la bobina construida de diferente manera. Los bornes de la bobina están nombrados como A1 y A2, ¿sí? Acá los podemos encontrar, fíjense, se llega a ver A1, nos indica acá A1, y A2 estaría acá, pero como ven se rompió el plástico, pero estaría indicado ahí. Bueno, acá vamos a ver las características del contactor y los contactos que tiene. Como podemos ver, estos tres primeros son los contactos principales. Van a ver que están nombrados como 1, 2, es decir que este se conecta con este con este, 3, 4, 5 y 6. También lo llaman L1, T1, L2, T2, L3, T3. Y por último tenemos un cuarto contacto que es el auxiliar. Y está nombrado como 13 y 14 NO. NO significa Normal Open en inglés, que en castellano sería normal abierto. ¿Qué quiere decir que es un contacto normal abierto? Quiere decir que por defecto este contacto no está conectado, está abierto. Y cuando yo conecto la bobina se cierra, hace conexión, ¿sí? Al igual que los otros. Pero en este caso el auxiliar se utiliza para conectar otros contactores o algún otro dispositivo que nos va a servir, por ejemplo, para accionar el contactor o, por ejemplo, un temporizador. Bueno, para cerrar, básicamente el contactor tiene una bobina que se conecta acá arriba, en este caso, nombrada como A1 y acá abajo como A2, que son los bornes de la bobina. Después tenemos tres contactos principales donde va conectada, por ejemplo, en este caso se puede utilizar para trifásica, ¿sí? Los tres cables de la trifásica, que luego se conectan a un motor, por ejemplo, y el contactor auxiliar, que lo tenemos acá nombrado como 13 y 14, normal open, donde podemos conectar, por ejemplo, otro contactor o dispositivos que accionen el contactor, como por ejemplo un pulsador o un temporizador, donde, por ejemplo, que se accione durante 10 segundos, ¿sí? La bobina. Siempre que la bobina esté con tensión, los contactos se van a cerrar. Eso quiere decir que va a haber flujo de corriente, ¿sí? Por ejemplo, si acá tenemos una tensión trifásica que está conectada a un motor, el motor no va a arrancar hasta que accionemos la bobina. Porque al accionar la bobina se cierran los contactos y se activa el motor. Bueno, el contactor es el componente principal del automatismo. Más adelante en otros videos vamos a ver pulsadores y temporizadores. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video.